Hola, mi nombre es Antonella Angiono, soy médica infectóloga del Hospital Vélez Sarsfield de la ciudad de Buenos Aires y voy a hacer un breve resumen sobre los componentes del equipo de protección personal en el contexto de pandemia por COVID-19. No debemos olvidarnos como personal de salud en tener en cuenta las precauciones estándares, las precauciones que debemos tener en cualquier momento en nuestro lugar de trabajo, como la higiene adecuada de manos, siempre antes y después de ver al paciente, equipo de protección personal, según cada patología sospechada o confirmada, ¿sí? Y según su vía de transmisión, la prevención de heridas cortopunzantes, ¿sí? El manejo adecuado de residuos, esterilización y desinfección de las superficies, y también la prevención de la transmisión de enfermedades entre el personal de salud. Con respecto a los elementos de protección con los que contamos, uno de ellos es el barbijo. El barbijo sí, es protectivo frente a enfermedades que se pueden transmitir por gota o por vía respiratoria. El uso del barbijo, en este caso, de enfermedad por COVID-19, según el procedimiento o maniobra que se va a realizar, puede ser de utilidad el barbijo quirúrgico o barbijo N95. El barbijo quirúrgico es el de elección ante el aislamiento por gota para este tipo de pacientes, pero cuando se generan aerosoles por algún procedimiento en particular, debe utilizarse barbijo N95. ¿Cuáles son esos casos? Las tomas de muestra, ¿sí? Respiratorias, la toma de muestra de hisopado, la aspiración de material respiratorio, intubación orotraqueal, broncoscopías, algunos procesos de manipulación de muestras de laboratorio generan aerosoles, y también, por ejemplo, hacer RCP al paciente. Los barbijos quirúrgicos son de un solo uso, ¿sí? Deben desecharse después de su uso, y los N95 pueden ser reutilizados. ¿Cuánto tiempo? Hasta 15 días, cuando las jornadas de trabajo son menores a 7 horas diarias, o hasta 7 días si las jornadas laborales son mayores a 7 horas diarias. Se lo debe guardar luego de su utilización en una bolsa de cartón, debe ser de uso personal, y se debe descartar, ¿sí? Si está sucio, húmedo o roto. Una forma de preservar este barbijo para su reutilización es que se coloque en cada uso un barbijo quirúrgico sobre el mismo. En cuanto a camisolín, el camisolín debe ser de un solo uso, luego de usarse se debe desechar, ¿sí? Puede ser camisolín común o de contacto, o camisolín hidrorrepelente. En los casos que se recomienda camisolín repelente a fluidos, es cuando se tenga contacto estrecho con el paciente, ¿sí? O tarea de generación de aerosoles, o se prevea contacto con fluidos. Si estamos en un lugar en donde no se dispone de camisolín hidrorrepelente y se vaya a realizar alguna actividad donde lo requiera, se puede colocar un delantal plástico sobre el camisolín de contacto. Otros elementos importantes dentro del equipo de protección personal implica la protección ocular, ¿sí? Tanto para los pacientes con sospecha, obviamente, o diagnóstico de COVID-19, idealmente deben ser antiparras. Eso es, si las antiparras no son cerradas, puede colocarse una máscara facial sobre las antiparras y barbijo para aumentar la protección. El uso de botas y cofia es controvertido. Idealmente el personal de salud debe utilizar calzado impermeable, calzado cerrado y lavable, pero bueno, ante el posible contacto con fluidos del paciente, van a utilizarse botas y cofia como parte del equipo de protección personal.
Y algo fundamental, en donde muchas veces se cometen errores, es en la forma de colocación y retiro del equipo de protección personal. No nos debemos olvidar del correcto lavado de manos, ¿sí? entre cada paso, y la forma y la secuencia en que se realizan los mismos, ¿sí? En cuanto a la colocación o al retiro del equipo de protección personal. Otro de los puntos a tener en cuenta, como dije anteriormente, es la prevención de la transmisión entre personal de salud, entre los trabajadores de una institución hospitalaria o sanitaria. Es importante que se establezcan, ¿sí? En caso de ser posible, cohortes de personal de salud, o sea, que se dividan grupos de trabajo, ya sea en rangos de turnos o días, para evitar, ¿sí? El contacto con la mayor cantidad de gente. Siempre la distancia social, al menos que el personal esté en contacto con a más de 1,5 metros de distancia. Si eso no es posible o se ve que, que- que no se puede sostener en el tiempo, se puede usar barbijo sanitario, ¿sí? De protección personal durante la jornada laboral. Sí, importante el control diario de síntomas y signos en el personal de salud, no ir a trabajar enfermo, ¿sí? Y en el caso de reuniones o pases de pacientes, ¿sí? Es una buena medida implementar o teleconferencias, ¿sí? O restringir el personal que se encuentra reunido, siempre con al menos 1,5 metros de distancia. Tener en cuenta que es fundamental también llevar un registro de los contactos de cada jornada laboral, debido a que ante la aparición de síntomas es una forma rápida de poder aislar a los contactos estrechos. Muchas gracias.